Hola, buenos días, chicas. Buenos días, maestro. Bueno, ya ahí voy, es que se me jaló el cable y no me fijé. Ya estaba en Zoom y que me saca. Dije, ah, caray. Sin querer, accidentitos. Ahorita en un momentito les comparto la pantalla. Gracias. Nada más déjenme aceptar, chicos, para que no se me vayan a perder. Muy bien. Hola, buenos días. Hola, buenos días, maestra. ¿Cómo andan? Ahorita les comparto, chicos. Nada más déjenme buscarlo. La de que me desconectó. Bueno, le jalé el cable a la máquina. Sin querer. Planteamiento con la notificación, ok. Bien, maestra. Buenos días. Ahorita les comparto, chicos. Sí, me quedó. Muy bien. Ok, listo. Ok, chicos, pues vamos comenzando. Nada más les pido que por favor apaguen sus micrófonos para que podamos escuchar correctamente. Veremos hoy dos temas muy importantes. El primero se llama planteamiento de problematización del problema, que es parte de lo que estamos comenzando a conocer, más bien digamos, y aprender acerca del desarrollo de una tesis, o un proyecto de investigación educativa o social. Bueno, pues comenzamos con esta parte, que no es tan larga, bueno, es un poco larguita, pero es más fácil de explicar. Planteamiento y problematización del problema, para que lo apunten, por favor. Bueno, ¿qué es planteamiento del problema? Yo lo conozco también como antecedentes de la problemática dentro de cualquier investigación, ya sea un proyecto educativo, ya sea una tesis, una oficina. Lleva ambos nombres, los dos son correctos. Entonces, si le dicen antecedentes de la problemática, es planteamiento del problema, es lo mismo. Pero en esta parte lo que nos invita, como lo dice, es explicar, plantear, más bien explicar el problema de la investigación de manera enunciada y formularla. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, van a ver, maestra, ¿qué significa? Cuando vamos a realizar un planteamiento, vamos a explicar acerca de X investigación, debemos de tener siempre las bases que yo les mencionaba anteriormente, la información desde lo inductivo hasta lo deductivo de la problemática a la que nos dediquemos durante toda nuestra investigación. Es decir, yo voy a empezar a hablar, ya sea desde el nivel mundial, ya sea desde el nivel Jalisco o Guadalajara o México, de una parte de cómo es este problema en todas partes, para poder dar una idea de que no solamente en donde yo estoy trabajando, donde yo voy a realizar la investigación, existe tal problema, ¿de acuerdo? Entonces, para eso nos invita a hacer un enunciado de este problema, pero a grandes rasgos, desde pequeño, desde lo inductivo, que es mínimo, lo micro, les explico lo micro, a lo macro de información, o sea, desde lo nacional a la internacional mundial, de cómo está esta problemática
También van estadísticas, un cierto porcentaje de cómo están, por ejemplo, si decimos a nivel Latinoamérica tal problema, a nivel mundial tal problema, la OCDE o tales organizaciones, cómo lo están trabajando y qué índices de problemática existen. Un ejemplo, si yo voy a hablar de un escuela de deserción y yo voy a hablar acerca de deserción, voy a hablar desde un principio a nivel Jalisco, supongamos. Pero si yo en Jalisco no encuentro mucha información, hay un plan de programa que cada gobernador entrega, cada gobernante hace para ralentizar o minimizar las problemáticas en todas las áreas, salud, económicas, políticas, seguridad, educativas, etcétera. Pero es este plan, parte de ellos, donde habla acerca de ciertos porcentajes, que siempre les digo, cuando hablamos de ciertos porcentajes de decepción, de bullying, de cualquier tipo de problemática escolar, están esos documentos que vendrían en la parte metodológica. A ver, ¿alguien quiere primero? Buenos días, el audio no se escucha bien, les pedimos por favor, si tienen algunos audífonos, se los pongan. Ayer estuvimos revisando la escuela y mi audio está bien, entonces les pido por favor unos audífonos, que tienen la cámara, el audio, perdón, prendido, lo pueden apagar, para que los demás puedan escuchar. Bueno, no, la voy a poner así para que puedan escucharlo. Entonces les decía, necesitamos siempre basarnos de algo que ya existe, no lo voy a sacar de la manga como comúnmente se dice, porque son estadísticas, son datos, es un problema real, es un problema metódico al cual le vamos a dedicar, y yo les decía desde un principio, necesitamos tener bien firmes las bases de nuestra investigación para que no estén problemas más adelante, cuando nos estén revisando, tenga la coincidencia que debe de ser, no una mala coincidencia y nos hagan regresar la información, volver a comenzar desde un principio. Entonces, desde esta parte, estamos comenzando con firmes, ya vimos la elección del tema, en la siguiente presentación vamos a ver un poquito más acerca de estas partes, para que les quede más claro y puedan ir apuntando, puedan ir investigando, puedan ir buscando la información, como dice la compañera Claudia, para que en el grado donde les pertenece ya realizarla, puedan hacerlo directamente y por tanto tiempo. Bueno, nos dice aquí la palabra problema no necesariamente es algo molesto, negativo, sino todo aquello que incite a ser conocido o comprobado, pero considerando que su solución sea útil. Nos decimos aquí, plantear un problema es dar una respuesta que resuelva algo práctico teórico, ya sea a través de un trabajo de investigación experimental, mediante el desarrollo de proyectos de mejora o innovación. Vamos a hablar del problema y de frente a este problema es como vamos a desarrollar nuestra investigación durante el curso, durante la tesis, digamos así, o la tesis. ¿Para qué? Para que al final cuando lleguemos a la parte de análisis, conclusión, comentarios, aportaciones aquí, se vea la diferencia de ciertas soluciones a este problema, o sea, no nada más decir, bueno, existe el 7.5% a nivel Jalisco de deserción educativa y no entregó ninguna base, en los análisis no encuentro ninguna solución, mis encuestas me dicen otra cosa, entonces va a haber ahí dos controversias que no sabemos vamos a explicarles, y explicarles de qué se trata, que en esta parte pues resalta sobre todo desde el principio lo que es el planteamiento del problema. La problemática puede integrarse por los siguientes apartados, redactada en forma lógica y coherente. ¿Qué quiere decir esto? Por eso les pongo cohesión y coherencia. ¿No se han visto las tareas que les pongo aquí? La lógica y la coherencia. Que se redacte de acuerdo a la investigación de la que estamos hablando, las palabras deben de enlazarse correctamente y sobre todo el nivel de la redacción a la que nos vamos a dedicar, ¿de acuerdo? No voy a redactar como si fuera una tarea X, no. Se supone que somos educadores, somos maestros, somos esto, va a ser de acuerdo a este nivel para que la redacción sea correcta, con una lógica. No dice lo que yo les decía, con un enfoque desde lo deductivo a lo inductivo o viceversa. Entonces vamos a decidir, pues yo voy a empezar a nivel mundial, como a nivel mundial, y me bajo a nivel estatal. ¿Cómo está la problemática? ¿Qué vamos a redactar aquí? Pues en primer lugar, breves antecedentes de la problemática. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué soluciones le han dado? ¿O por qué no hay una solución? Aquí es cuando empezamos a decir, bueno, la deserción educativa pues es desde siempre,
Pero ¿qué ha hecho las políticas educativas, las leyes educativas, las leyes políticas, la ley federal, etcétera? ¿Qué han hecho para poder encontrar una solución a esta problemática? Y explicamos todo lo que ha sucedido y algunas soluciones que han dado por resultados negativos o positivos se explican. Dos síntomas que la reflejan la situación problemática. ¿Por qué? ¿Por qué la decepción? ¿Por qué estos problemas? ¿Por qué considero que es un problema? Les explica, porque dentro de la institución gubernamental existe un índice de ingreso y un índice de egreso, lo cual recalca tal porcentaje de deserción, bla, 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 y vamos explicando. El punto 2 es de ustedes, siempre va a ser de ustedes todo, pero este punto es, ¿por qué yo digo que es un problema? ¿Por qué yo digo que hay un planteamiento? ¿Por qué digo que hay esta situación? Entonces, aquí esto me explicamos qué está sucediendo dentro de esta problemática en mi aula, o en mi institución educativa, o en mi colonia, o en mi municipio. 3. Los efectos inmediatos y futuros. ¿Qué ha pasado? Lo que les decía, y qué quisiera que pasara. ¿Por qué quiero yo investigar esta problemática? ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo pongo la deserción, yo pongo, se buscaría una solución por medio de las leyes políticas, por medio de investigaciones, actualización docente, etc. Breve, no son recomendaciones, pero sí quiero este efecto futuro. Aquí lo dice claramente, inmediatos y futuros. ¿Qué quiero yo que cambie? Pero que sea real. No voy a tampoco inventar cosas, porque van a decir los maestros que revisen su trabajo. No, pues compañera, ¿cómo? Si esto no se puede, si durante 50 años, 60 años no tiene solución, ¿cómo tú quieres poner esto solucionado? No. Algo breve, algo sencillo, capacitaciones, que se les dé más psicología a los niños, etc. Dependiendo del tema. Causas probables y factores asociados, también este punto es importante. ¿Qué causa nos da la deserción educativa? O el bullying, o el TDAH. ¿Cuáles causas yo creo, no científicamente, porque es una parte metodológica, yo creo que es la que está ocasionando este problema? Maestros, directivos, alumnos, todos los que yo considero que son causas probables, ¿de acuerdo? Y los factores asociados. ¿Quiénes son los asociados? Papá, mamá, el vecino, la colonia, la comunidad, etc. Todo lo que viene asociado alrededor de estas personas, como vemos en la teoría ecológica, todo lo que está alrededor de él está dentro. Datos que verifiquen que el problema es parte de un contexto en el que se conjugan otros problemas negativos, lo que yo les decía. ¿Qué está pasando a nivel América? Tal vez podemos comparar con Chile, con Paraguay, con otros países a nivel Latinoamérica, o podemos agarrar a nivel mundial esta información, pero lo que yo les decía, tiene datos verídicos, o sea, un porcentaje real actual de lo que está sucediendo de esta problemática. Tenemos organizaciones mundiales que aportan acerca de educación, sobre psicología, equipos de psicología a nivel mundial, que va a ver qué está pasando y qué porcentaje es real, para poder yo decir, mira, no solamente en México pasa esta problemática, pasa a nivel plano o tal país con este índice. Entonces, no es para que digan, ay, pues es que estamos no tan peor, no. Es real, es para darnos cuenta que eso existe, que es un problema que desde hace años sigue. Y si vemos, por ejemplo, si vamos en esta parte 5, el contexto, con la verificación de hace 5 años y teníamos el 15% de decepción y ahora tenemos el 30%, pues ¿cómo va subiendo? También es importante darnos cuenta de lo mismo. Lo que ha pasado, lo que les decía un poquito de la investigación pasada y cómo estamos hoy, para darnos cuenta si realmente está creciendo o ha disminuido este problema. Los actores y instituciones involucradas, alumnos, maestros, secretarías, políticas, todo. Aquí viene todo lo que se le va a involucrar, pero en un solo contexto, en 2 hojas, vamos a explicar lo que se está tratando. ¿Quiénes son los encargados de soluciones? ¿Quiénes son los encargados de la problemática? ¿Qué han hecho? ¿Cómo han trabajado? ¿Qué porcentaje hay de inversión? El PIB, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, ¿cuánto invierte en esta problemática, en educación? Viene todo lo que viene involucrado dentro de nuestra problemática, también se va a poner ahí brevemente en una redacción. 7 soluciones que se han intentado, lo que yo les decía, que han solucionado, si está bien la solución,
si creció más, disminuyó, etc. 8 interrogantes fundamentales, preguntas a responderse a la investigación. Aquí es donde viene la parte de la hipótesis, las preguntas de investigación, para que lo tengan escrito, chicos. Sus preguntas, siempre les digo, pongan 3, 4 preguntas, tienen 6 preguntas, 6, tienen 7, pero va a ser dependiendo del tema y del interés de quien va a desarrollar la investigación. Hay alumnos que hacen 3 preguntas, muy bien planteadas, muy bien hechas, y hay quienes hacen 8 preguntas porque quieren investigar ese tema, pero más a profundidad, más grande. Entonces, hasta aquí que tengan alguna duda, chicos, de esta parte acerca de cómo se forma la problemática. ¿Alguna duda que tengan, chicos? Por favor, pregunten, no se queden con el que sí y al final no. Entonces, repasen. ¿Sí? ¿Alguien quiere opinar? ¿Nadie? Muy bien, les repaso para que quede un poquito más claro. Los antecedentes de la problemática o la problematización, que es el mismo nombre, involucra la parte metódica y propia del investigador, en el cual vamos a explicar de qué se trata este problema, por qué se le llama problema. No nada más decir, bueno, yo voy a hablar de bullying, pero el bullying es esto, un concepto. Aquí no viene la parte del concepto. Aquí vienen los pasos que yo les mencionaba. Los antecedentes de la problemática, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Viene toda esta parte, ¿qué ha pasado? ¿Por qué es un problema? ¿Por qué lo considero yo? ¿Qué está pasando en la institución educativa? Los síntomas que reflejen la situación problemática. ¿Por qué? A lo mejor si yo hablo acerca de, digamos así, de bullying, en mi aula hay bullying, realmente existe. Si yo detecto que es el bullying, te explico esta parte. Se ha detectado en la aula de trabajo, acuérdense que es en tercera persona, no en primera, ni en segunda, se ha detectado en la aula de trabajo, existe un porcentaje de bullying, te explica la problemática. Efectos inmediatos y futuros. ¿Qué efectos hay? ¿Qué está pasando ahorita y qué quiero yo con esta investigación? Se pretende por medio de esta investigación conocer, indagar, analizar las situaciones de la problemática X, así como se redactan ciertos párrafos. Causas, problemas y factores asociados. Algunas causas, bueno, muchas veces se basan en esto, ¿sí? Un párrafo de esto, un párrafo del otro, un párrafo del punto 4, pueden hacerlo, pero así como más redactado, más breve, más profesional. Causas probables se consideran como las causas probables o factores asociados, no sé, que en la familia lo maltratan, que esto, que lo ponemos nuestras causas redactadas, escritas, no en lista, está mal, todo redactado. Por eso lo decía aquí, en forma lógica y en forma coherente, para que podamos entender correctamente de qué se trata. Mis estadísticas van dentro de la misma, qué estadísticas hay a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel mundial, actores y situaciones involucradas, maestros, alumnos, padres de familia, comunidad, secretarías, políticos, todo. Soluciones que se han intentado, se ha tratado de, por medio de proyectos, por medio de esto, por medio de bla, 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 se les explica en un parrafito las soluciones que han tratado de dar y el resultado que ha dado esas soluciones. Se supone que si hay un resultado positivo no existe la problemática tan grande, pero si estamos detectando en el punto 1 y 2 y en el 5 que las estadísticas están subiendo, que nos está queriendo indicar que la solución no ha sido la correcta. Y los interrogantes, las preguntas de nuestra investigación, estas preguntas se van a responder a manera redactada en la parte de análisis. Y es cuando decimos los maestros, a ver, están tus preguntas de hipótesis, voy a revisar tus preguntas, voy a revisar tu análisis. Y si no hay una coincidencia o una cuestión entre ambos, el trabajo no está bien. Y vamos para atrás otra vez. Eso es muy importante. Pónganle ahí, apúntenle, es la parte del análisis. Para cuando estén en análisis y digan, a ver, voy a resolver mi análisis, ¿qué voy a hacer? La maestra nos dijo que son las preguntas a manera redactada, no a manera de respuesta, a manera redactada de solución muy problemática. Para que tenga esta coincidencia, cuando le revisen, ya puede decir, mira, aquí vamos bien, vamos en marcha, ya vamos a la parte final. Esto es importante, chicos, porque si en el punto 8, que son las preguntas para el análisis, sigue comentarios y conclusión, ya estamos al final, imagínense, estamos mal,
regresas otra vez desde el principio. Entonces, aquí con mucho guante, les digo a los chicos, con cuidadito, para que firmen, lean lo que escribieron anteriormente, justificación, perdón, lea lo que tienen en introducción, lea lo que tienen en base teórico, lean todo su trabajo, léanlo, para que ustedes vean qué palabras van a cambiar, qué enlaces de palabras van a modificar, qué información voy a agregar, qué información voy a quitar, si tiene la congruencia completa, si tiene la cohesión completa en la lógica, para que el trabajo sea completo en los 3-4 meses que ustedes lo realicen. Hasta aquí todo bien, ¿verdad, chicas y chicos? Bueno, aquí está, miren, para un mayor entendimiento, el problema debe de enunciarse, plantearse y formularse. Ya lo dije. Voy a explicarlo, voy a plantear de acuerdo a estadísticas reales, algo real, y voy a formular las preguntas para mi investigación. Enunciar el problema de investigación consiste en presentar, mostrar y exponer las características o rasgos del problema, lo que les mencionaba en el principio. Situación, aspecto de interés que van a estudiarse. Es describir el estado actual de la situación. Por medio de estas estadísticas, investigaciones nacionales e internacionales, vemos cómo es la realidad clara del problema. Aquí es cuando el maestro lee y dice, híjole, no sabía que está creciendo más la decepción o más el bullying, o que existe el moving, o este problema que está creciendo. Aquí es cuando vemos la realidad tal cual es, del presente en el que vivimos, de nuestro país actual. Es importante la presentación de datos, fuentes bibliográficas que apoyen lo que se asevera en este apartado. Tengo mis estadísticas, guardo mis ligas, guardo mis páginas web, guardo todo, mi información. Lo voy a guardar todo para al final, en referencias bibliográficas, apuntarlo y acomodarlo de acuerdo a nuestra investigación. Si un maestro dice, bueno, voy a ver las estadísticas, o mi Liliana me dice, es tanto, a ver, me voy a meter, le doy clic a la liga, tiene que salir la información. Pero si el maestro investiga al último en referencia y no está esta liga, va a decir, ¿de dónde se sacó esa información? Es algo lógico, chicos. Entonces, tengan en cuenta eso. Es importante la presentación de datos y fuentes bibliográficas que apoyen lo que se asevera en este apartado. Para decir, tengo este paso firme y aquí es. En general, es describir lo que está pasando al respecto de una situación, lo que yo les comentaba. Narrar los hechos que caracterizan esa situación o asunto, mostrando las implicaciones que tiene y sus posibles soluciones. Así como es el discusión. Esta es la problemática real, esto se ha tratado de solucionar, pero estos han sido los resultados. En 2-3 cosas que redacten, viene toda esta información. Desde la información directiva, qué ha sucedido, qué soluciones hay, quiénes son los encargados, qué ha hecho la institución donde voy a investigar, todo. Y mis preguntas en la parte final. ¿Hasta aquí alguna duda que tengan? ¿Todo está claro? Muy bien. Así los quiero tener, chicos, siempre. Todo claro. La delimitación temporal, hay una delimitación que yo les mencionaba, se estudia el periodo cronológico que abarcará el proyecto. Bueno, esa es la parte, yo les decía, se llama el cronograma. Yo se los puse ahí por lo mismo, les dije la semana pasada y la antepasada. Cuando iniciemos nuestro trabajo de investigación, hacemos una tableta que se llama cronograma. Después les voy a pasar ejemplos de cómo se redactan estos trabajos. En estos cronogramas vamos a ir avanzando por fecha o por semana. Yo siempre les digo, ponle mes 1, mes de septiembre, semana 1, 2, 3, 4 semanas que tiene septiembre. Pongamos así. En la semana 1 yo pongo la elección, en la semana 2 ya tengo mi investigación, en la semana 3 tengo mi planteamiento del problema, en la semana 4 justificación. Vamos a ir rellenando, ya sea rellenando el cuadrito o marcando el cuadrito para que tengamos todo al mismo ritmo que nuestro maestro que nos va a guiar. Bueno, esto es lo mismo que les he explicado, chicos. La redacción debe de ser sencilla y explícita dentro de los límites espaciales, temporales y metodológicos más convenientes. Se expone su desarrollo histórico, lo que les mencionaba, y se explica sus características y condiciones específicas. Como les decía, en pocas palabras, se trata de explicarse lo más breve, más rápido, para que les quede un poquito más claro este tema.
Para formular la pregunta rectora se debe tener en cuenta lo siguiente. Eso es cuando decimos, bueno, aquí están mis preguntas, pero siempre va a haber una pregunta con mayor potencia, digámoslo así, o con mayor importancia, que va a ser la número 1 en nuestra investigación, y las demás le van a seguir. Entonces es muy importante que tengan este tipo. Esto va a ser para la hipótesis, para los objetivos, para la metodología y para todo el desarrollo de las conclusiones. Aquí está marcado. Lo voy a poner en negrita para que lo tengan un poquito más claro, chicos. Estas preguntas son muy importantes. Lo que les mencionaba, el planteamiento del problema va a desarrollar todo. Si estoy mal desde mi planteamiento del problema, todo mi trabajo va a estar mal. Entonces mis preguntas no van a tener la validez importante, digamos así, o la importancia que se necesita y se requiere para tener este tipo de trabajo. Para formular la pregunta, mayor pregunta, la número 1, se necesita lo siguiente. 1, que tengamos la experiencia como alumnos, que digamos, bueno, sí, yo estoy trabajando o como maestro, ¿no? Yo estoy viendo que estoy en un índice de sección, voy en 5 sexto grado de clases y veo que en 5 sexto, antes eran 40, 50 niños, ahora tengo 30, 25, ¿dónde están los 25 niños? Algunos por cambio de domicilio y los demás en queda. Entonces, aquí la experiencia importante es, ¿qué está sucediendo? Con bla, 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 empezamos a formular. Como un punto, siempre les digo, chicos, cuando vayan a hacer preguntas, hagan como una lluvia de ideas. Número 1, como experiencia, ¿no? Un alto índice de decepción aproximado de tanto por cero. 2, la aplicación o la pertenencia de la materia. Educación, psicología, pedagogía, sociología, ética. ¿De qué voy a hablar? Porque también decimos, pues yo voy a hablar sobre bullying, pero lo voy a meter en el enfoque histórico. No, ¿de qué voy a hablar? ¿La aplicación o pertenencia a la materia? ¿De acuerdo? Si yo voy a hablar de una institución educativa, voy a hablar de la institución educativa. No voy a hablar sobre gobiernos, no voy a hablar sobre políticas, mi investigación no se va a ir sobre el aula o sobre la institución educativa. Por eso en un principio les decía la clase pasada, delimitar de dónde va a ser la investigación. Le daba el ejemplo que me pasó. Pues está, no dice, pues investigas todo. Yo, no, como les decía, delimitando. La delimitación aquí también tiene su importancia, porque voy a delimitar mi institución en el grado escolar y la problemática. Entonces, aquí en este punto 2 viene esto importante. No me voy a salir a secundaria, preparatoria, si estoy hablando de primaria. No me voy a salir o tercero, segundo grado. No. Si agarré sexto, hablo sobre sexto grado, quizás hablo acerca del desarrollo de cuando entran en primero y cuando me entregan en sexto grupo, pero no voy a hablar de cuarto, ni de tercero, no, se pierde el valor del trabajo. La pertenencia con los ejes problemáticos, desafíos, filosófica, etc. Aquí es cuando nos planteamos en la tercera es, bueno, filosóficamente quiero saber qué está pasando. Quiero entender por qué está saliendo un índice alto de bullying, de deserción, de mobbing, de TDAH. ¿Qué está sucediendo? ¿Sí? Entonces, en esta cuestión, chicos, son 3 puntos importantes. 1, mi experiencia. 2, sabemos la pertenencia a la materia, al grado, a la escuela, a nivel escolar. Y 3, el eje problemático, que viene siendo lo que yo les decía personalmente, qué quiero saber, qué voy a indagar, qué voy a analizar, qué está sucediendo, etc. Déjenme ver, ¿cuál más sigue? Aquí está la pregunta. Se debe formular preguntas derivadas a la pregunta principal, la que vimos en el principio. Estas deben de ser un desglose o una subdivisión de la misma y no deberá de exceder en importancia la pregunta principal. La anterior fue la pregunta mayor, la principal. Y a las demás ya van a conseguir. Por ejemplo, si yo pongo en mi pregunta principal, ¿cuáles son las causas principales del alto porcentaje en deserción escolar en sexto grado primario? O sexto grado primario. ¿Y qué le va a seguir abajo? A ver, Liliana, ¿cuál pregunta te gustaría abajo de mi pregunta general? En la general yo pregunté cuáles son las principales consecuencias del alto índice de deserción educativa en escuelas primarias. ¿Cuál sería su pregunta a la mía? Maestra, perdón,
Perdón, ¿cuál es el qué? La pregunta que hice, ¿cuál es la causa principal del alto índice de deserción educativa en sexto grado de primaria? O en la primaria fulana de tal. Porque ya la preguntaba varias, pero el tema general es quiero saber cuál es la causa principal de la deserción educativa en una escuela. Entonces, ¿cuál sería la segunda? ¿Podría ser, maestra, a qué se debe el alto índice de deserción o problemática? Ahí viene la segunda. A ver, ¿quién da la tercera? Acuérdense de su participación activa. Y de Lisa, ¿cuál sería la tercera? Y de ay, ya me agarró. ¿Cuál sería la tercera? Acuérdense que viene en la parte de los factores, no se les olvide nunca. Es precisamente esa sería. Ajá, ¿Cuáles son los factores que factores. inciden en la deserción escolar en sexto grado de la escuela primaria fulanita? Y después les seguirían después seguirían las siguientes preguntas. ¿Sí? Los padres, ¿cómo actúan? ¿O qué pasa en la comunidad social? ¿Qué dice la institución educativa? Después, ¿cuáles son las acciones que favorecen o que aportan a que no se realice la deserción? Bueno, ustedes van a ir supuestamente, digamos, del tema que den, se va a ir dando una tras otra. Pero si se fijan, la general ya la dije. ¿Cuáles son las causas principales? Maestra, pero se puntualizarían a manera de redacción o a manera de preguntas, o sea, ¿irían puras preguntas? Sí, son tus preguntas. ¿O lo podríamos como redactar, como narrativo? No, es que esas son, fíjate lo que dice aquí, compañera, es la pregunta principal, ¿sí? Es la pregunta que va dentro de la hipótesis. De ella es la general, la que yo les dije es la general, la número 1, que vienen estos 3 puntos. Estos 3 puntos vienen en la general. En las segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, séptima, la que tú quieras dar, pues va a ser la subdivisión de la misma, como podemos ver aquí. Es como para saber más a profundidad qué está sucediendo. Yo quiero saber las causas principales, sí, pero acuérdense que estamos viendo también que se involucra quiénes, qué factores, familia, economía, qué más, lo social, la colonia, etcétera, ¿no? Lo político, lo legal. Entonces, aquí vamos a ir poco a poco desglosando cada uno de ellos. La general va a ser esta, pero aparte va a ser esto. Es como un objetivo general y sigue los específicos, se hagan de cuenta que es lo mismo. Vas a hacer la 1, la 2, la 3, la que tú quieras, pero las otras 6 van a ir de la mano de la pregunta. Por eso es muy importante. A veces yo les decía, hay alumnos que solamente ponen la primera y otras 2, pero las otras 2 bien desglosadas, bien explicadas, bien preguntadas, vamos a decirlo así. Y hay quienes ponen 5 o 6 porque no es que estén mal, es que quieren saber más a profundidad qué está sucediendo. Entonces también es válido, va a depender del tema que estemos tomando y de la información propia dentro, como vimos, de la experiencia que yo tengo y dentro de la información que yo les dije, van a ir leyendo y van investigando las estadísticas. Por eso cuando tú planteas, cualquier persona que realiza esta parte del planteamiento de problemas, cae la realidad. Decimos, híjole, no sabía que tanto porcentaje de bullying, no sabía que tanto deserción, no sabía que tanto gasto o tanta de su problemática. Hay un porcentaje real y es cuando las preguntas empiezan a fluir. Tú ahorita vas a ver tu tema y vas a decir, bueno, quiero ver y ver las estadísticas reales a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel internacional, como quieras. Hay quienes solamente lo hacen nacional e internacional, hay quienes lo hacen nacional y mundial. Va dependiendo. Y es cuando vemos a leer y ver estadísticas reales, como actualizadas y reales, es cuando decimos, híjole, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ah, mire, hace tus preguntas y empezamos a escribir. Porque esta parte es muy importante. El planteamiento es el desglose completo. ¿Alguna otra duda que tengan, chicas, chicos? ¿Todo bien? Muy bien. En el planteamiento, pues les decía, se desarrollan 3 aspectos muy importantes. Al leer ustedes tienen que tener marcados estos 3 puntos. Por ejemplo, el número 1, la descripción del problema que está sucediendo. Vuelvo a repetir, la mejor repito, pero es para que todos lo puedan entender un poquito mejor. 1, descripción del problema. ¿Qué está pasando en mi escuela? ¿Qué está pasando a nivel nacional, a nivel internacional con estas estadísticas reales, verídicas?
actualizadas. Tampoco no van a sacar estadísticas del 2005, pues no me va a servir. Entonces, algo lo más actualizado. Por eso está el modelo educativo, por eso está este plan de programas gubernamentales. Lo voy a investigar, les voy a platicar de qué se trata después a futuro. Y este programa que entrega cada gobernante, cada presidente, es para que nosotros nos demos cuenta como sociedad, porque muchos ni siquiera lo conocemos, ni siquiera, yo ya tengo tiempo que no lo leo, la verdad, lo utilizamos siempre en esta parte, en la descripción, para ver qué está sucediendo realmente. Las estadísticas son nuevas, son actualizadas. Está INEGI, también INEGI nos puede dar esta parte de la descripción como está real. Entonces, no se les olvide que tenemos instituciones nacionales, internacionales y mundiales que nos pueden dar esta parte de la descripción del problema actual. Los elementos del problema. ¿Qué elementos hay? Mi elemento económico, porque es lo que les decía a los chicos que van en tercero. Siempre dicen que la deserción educativa o el abandono escolar es por causa de lo económico. A lo mejor no. A lo mejor se cambian de escuela porque no les gusta la forma de enseñar, la forma de los horarios, etcétera. Hay mil cosas en una institución que a los alumnos, a los papás no se les adapta. 3, les decía cambio de casa. 4, que los papás no tienen interés. O sea, estos elementos van dentro del mismo. Que consideremos, acuérdense, no real, porque en la parte metódica, en la parte ya de la investigación, esta parte la vamos a ver, esas preguntas, como decía, esta parte se va a ver reflejada en la investigación, en encuestas, entrevistas. Pero yo pongo mis elementos que yo considero es lo económico, la familiar y lo escolar. Supongamos que eso es. Y ya desplazamos un poquito. En lo económico esto, en lo escolar esto, en lo familiar. Y yo considero. Y obviamente la formulación del problema. La pregunta general. La general y sus pequeñas preguntas. Muy bien, chicos. ¿Dudas? ¿Ninguna duda tienen hasta ahorita? Perfecto. Entonces déjenme publicarles. Les voy a compartir la otra. Que es el diseño de proyecto. Permítanme. Que tengo como 50,000 y pues no se vayan a asustar si ven un montón de cositas. Aquí en mi mano. A ver si lo abren. Bueno, la segunda es parte del diseño de proyecto de investigación. Ay, maestra, perdón. Adelante, Daniel. Ahí va a ser un comentario. Ahorita que estábamos hablando del problema, del planteamiento del problema, Ajá. que yo recuerdo cuando estaba en la licenciatura y estaba en el seminario de tesis, la maestra nos decía que era muy importante el planteamiento del problema, que porque pues prácticamente de ahí surgía la base. ¿Para qué hacer una investigación si no tenemos un problema que queremos resolver? Y era curioso que decía, es que realmente no es como que tan fácil poner un problema. Yo recuerdo que cuando yo expuse por primera vez mi problema, decía, pero ¿sabes qué? El problema con tu problema es que no es un problema. O sea, y prácticamente es lo que como que nos hace reflexión de que realmente hay veces que como que queremos como plantear un problema, pero realmente no es, a lo mejor no es ni pertinente, ni prudente, ni posible, ni realizable. Entonces, por eso como que, aunque parece como que, no, sí, planteamiento del problema, pero realmente pues de ahí parte todo. Entonces, si no está bien planteado ese problema, pues la investigación no va a rendir sus frutos. Exactamente. Es lo que yo les comentaba, gracias Daniel, lo que yo les decía, sea un tema real y tengamos los permisos para hacer las investigaciones, porque yo puedo sacar un problema, pero ¿dónde lo voy a hacer? En la escuela secundaria fulano, y yo voy y me dicen que no, entonces ¿cómo lo hago? Entonces también esas cuestiones que estábamos viendo, viene parte de esto que estamos viendo ahorita, debemos de tomarlo en cuenta, como dice el compañero, que sí sea un problema real, no sea un problema nada más por construir las cosas, pues no, ¿verdad? Vamos con la construcción del objeto de estudio. Para iniciar un trabajo de investigación es indispensable plantear el problema, ya lo vimos. Para ello es necesario recordar que una investigación parte de una realidad, lo que está compañero. Del interés del investigador, que me guste, porque a veces decimos,
Lo voy a hacer con mi compañero Daniel Ruiz, pero Daniel quiere hacer bullying y yo quiero hacer deserción y no tenemos ni congruencia y no sabemos ni cómo iniciar porque no tenemos esta lógica, ¿no? Entonces yo siempre les recomiendo que la hagan personal trabajo uno más a gusto, va a ser el tema que yo quiera, en mis ritmos, en mis tiempos, que yo tenga día a día. Y también vamos a considerar los posibles recursos y apoyos que se necesitan para cada actividad, lo que yo les decía, quién me va a apoyar,